días a todos. Un placer estar aquí compartiendo con todos ustedes este evento tan interesante. Emocionado porque estas últimas dos presentaciones son una lección para este país. Una sobre la ganadería sostenible en los llanos orientales. Espectacular, una maravilla de lección. He aprendido mucho, doctor Hugoberto, muchas gracias. Y la otra, más emocionante aún, ver propietarios de predios comprometidos con la conservación, los cambios del uso del suelo, la sostenibilidad, que es el futuro del universo. Comprometidos alrededor de un proyecto impulsado, desarrollado por la Fundación Catarubén, verdaderamente emocionante. No me gusta hablar de mí, pero hace 18 años empezamos un proyecto asociativo en la zona andina, en Manizales, alrededor de las actividades de cambios de uso del suelo, que le incluimos el componente de carbono, hace 20 años, cuando esto era de otro mundo. Nos dijeron de todo. Después de 20 años vemos que hoy empezamos a encontrar resultados y a recoger los frutos. Muchas gracias a Edwin, a su equipo, a Ricardo, a la gente de USAID, que ha colaborado con la asociación en su desarrollo, en su creación y en su desarrollo. Lo dijeron ahora, Colombia es pionera en el mundo alrededor del Acuerdo de París en mecanismos de mercado de carbono. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre eso. Reconocer la disposición de diálogo que ha tenido el Ministerio de Ambiente en este proceso. Este es un proceso supremamente complejo que están haciendo, en el que se requiere permanentemente trabajar alrededor del marco normativo que permita que esto avance. Es absolutamente indispensable que este tipo de mecanismos se trabajen bajo un esquema cooperativo entre el sector público y el sector privado. Y evidentemente es una experiencia innovadora que requiere mucho trabajo, mucho por aprender, mucho por construir. El mercado de carbono es un instrumento, es un mecanismo para lograr el desarrollo sostenible en este país. Este no es solamente un asunto económico, monetario. Detrás de esto están las opciones por conseguir el desarrollo sostenible del país. Este infograma de tiempo nos muestra el avance que ha tenido en los últimos años la implementación del mercado de carbono en Colombia. En 2015 se firma o se adopta el Acuerdo de París a través de la Ley 1753 del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. En la Ley 1819, la reforma tributaria del año 2016, se creó el impuesto al carbono de los combustibles fósiles, con un valor referente de 15.000 pesos por tonelada. Y la indexación de ese precio anualmente con base en la inflación más un 1%. Hoy el precio de la tonelada en el impuesto vale 17.211 pesos. Pero realmente el detonante del mercado fue el decreto 926 de 2017 que definió
el mecanismo de no causación del impuesto de carbono. Pues hay una ley que crea el impuesto de carbono y le dice a unos señores, ustedes tienen que pagar este impuesto. Y el decreto dice, pero ustedes tienen la opción de compensar el impuesto a través de los bonos de carbono, el detonante del mercado. Posteriormente han venido nuevos marcos regulatorios, la resolución 1447 que creó el Registro Nacional de Reducción de Emisiones, la contabilidad de las emisiones en el país y la Ley 1931 de Cambio Climático que involucra nuevos elementos. Y hacia adelante, nuevas oportunidades para aprovechar las opciones que nos están dando estos instrumentos. ¿Cuál es el origen del instrumento? Los compromisos de Colombia ante el Acuerdo de París. Colombia se comprometió en reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% con relación a lo proyectado al año 2030. Y para cumplir esos compromisos, el país empieza a instrumentalizar la manera de lograrlos. Hay una cantidad de planes, los planes nacionales, el Plan Nacional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático que se reflejan los planes regionales, que son la definición de una cantidad de actividades promovidas desde el Estado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y el mercado, el impuesto de carbono y la neutralización del impuesto o la no causación del impuesto como un que se origina como un instrumento de mercado para impulsar la reducción de las emisiones. Este gráfico muestra en la línea superior la proyección de las emisiones al año 2030. Y desde el año 2015, la proyección de lo que serían las reducciones de las emisiones en un 20%, que significan 670 millones de toneladas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero desde el año 2015 al año 2030. El compromiso adquirido, el Acuerdo de París, origina este proceso en el año 2020. Este año se empieza el proceso de comprobar ante el Acuerdo de París las reducciones de las emisiones. Vamos a hacer unos ejercicios aquí hipotéticos a partir de una serie de información. Este es el inventario de gases de efecto invernadero de Colombia al año 2014, originado en el IDEAM. En el centro del gráfico tenemos la cantidad de emisiones en el país, 237 millones de toneladas en el año 2014. A la izquierda abajo están las absorciones de carbono en el año 2014, producidas por tierras forestales, actividades agropecuarias, que capturan carbono de la atmósfera. Entonces ahí hay un efecto neto de emisiones de más o menos 215 millones de toneladas al año. En el gráfico, y no entro en ese detalle, están las emisiones por los distintos tipos de actividades, y ahí, digamos, la mayor cantidad de emisiones se origina en las actividades forestales, de forestación, y agrícolas y ganaderas. Las características del mercado. Entonces, en el 2017, a partir del decreto 926, se inicia el instrumento
En ese año se pudo neutralizar el impuesto a partir de la compra de bonos de carbono del mercado internacional, con precios supremamente bajos. A partir de 2018, esa neutralización solo se puede hacer con certificados o bonos de carbono originados en proyectos de Colombia, en proyectos colombianos, en proyectos nacionales. Ya no se pueden traer bonos del mercado internacional, solo originados en proyectos nacionales. Y digamos que los promedios del precio transado desde los proyectos hacia los que están neutralizando el impuesto está entre un 80 y un 92%, 95% del precio fijado por la ley en el impuesto al carbono. En el año 2019, la oferta de los certificados de carbono tuvo inconvenientes, dificultades por una reglamentación que se originó en la resolución 1447 y en el mismo decreto, que hizo difícil para los proyectos validarse. No sé si ahora recuerdan que nos mostraron cómo para originar los certificados de carbono hay que pasar un proceso en el que se validan esos proyectos. Pues bien, hubo dificultades, la oferta se disminuyó, ahora vamos a ver el efecto en los valores de la recaudación del impuesto. Y a partir de este año aspiramos a tener una mayor oferta de certificados en el mercado, de bonos en el mercado, a partir de las modificaciones de la reglamentación y del florecimiento de nuevos proyectos como este del CO2 Bio que estamos viendo el día de hoy. Entonces, rápidamente, primera columna, la proyección de las emisiones nacionales con base en un crecimiento del 3%. Eso es hipotético. Entonces, así crecerían las emisiones. En la segunda columna, lo que tendríamos que reducir anualmente para cumplir con los compromisos ante el Acuerdo de París, a partir de 46 millones de toneladas en el año 2014, en el año 2020 unas 56 millones de toneladas. En la tercera columna, tercera y cuarta columna, en la tercera columna la información del recaudo de la DIAN del impuesto al carbono. En el año 2017, 478.000 millones de pesos. En el año 2018, 296.000 millones. En el año 2019, información fresca, 367.589 millones. La cuarta columna, el precio indexado de la tonelada fijada en la ley para la tonelada de carbono. Y aquí vamos a ver volúmenes. Las toneladas de carbono por recaudo del impuesto significan 32 millones de toneladas en 2017, cerca de 19 millones en 2018 y 22 millones en 2019. Y el volumen de toneladas neutralizadas, no causadas del impuesto, 7.800.000 en 2017, cerca de 12 millones en 2018 y unas 12,5 millones en 2019 proyectadas. Este no es un dato preciso. Los valores totales de las toneladas sumando recaudo más neutralización en la última columna. Vamos a mostrar este gráfico. La primera línea del gráfico representa el volumen de toneladas de carbono que debieran ser reducidas de acuerdo con los compromisos de Colombia ante el Acuerdo de París.
Gracias. Esta primera línea. La segunda línea es el valor del impuesto, sumando recaudo y neutralización. Esta franja es lo que faltaría por cubrir para cumplir con los compromisos ante el Acuerdo de París por fuera del impuesto. Estos son actividades adicionales al impuesto de carbono que tenemos que desarrollar para para cumplir las reducciones de emisiones en función del Acuerdo de París, del compromiso con el Acuerdo de París. Aquí tenemos la franja del recaudo según los valores que dimos en el gráfico anterior y la franja y la línea de la neutralización del impuesto. Esta franja yo la llamo la franja de la oportunidad. Es la oportunidad para neutralizar lo que se está recaudando, para hacer que este recaudo no vaya al Estado, sino que vaya a los proyectos, a las comunidades y al beneficio de la gente directamente. No tengamos que esperar a que el impuesto recaudado venga a las comunidades a través de proyectos de diverso tipo, sino que a través de la neutralización, vendiendo bonos de carbono, tengamos ingresos para las comunidades directamente. La franja de la oportunidad del mercado. Rápidamente, para ir terminando, a mediados del año pasado, información del Ministerio de Ambiente, las iniciativas de mitigación en Colombia, de acuerdo con diferentes tipos de tipos de proyectos. No voy a entrar en ese detalle, pero era un total de 90, más o menos. Solicitudes de no causación del impuesto del año entre enero y junio de 2018 y enero y junio de 2019 por sectores. Es decir, gente que no pagó el impuesto cubriéndolo con proyectos o forestales, o de energía, o de industria, o de residuos sólidos. Esto es más o menos lo mismo. Y hacia adelante, hoy tenemos en capilla certificados del periodo, certificados originados en proyectos verificados entre 2010 y 2014, más entre 6 y 7 millones de certificados que están esperando a poder ser transados a partir de una modificación normativa que estamos gestionando con el Ministerio de Ambiente. Y adicionalmente, en términos muy generales, tenemos en proyectos red 3 millones de hectáreas en 18 proyectos que pueden generar unos 4 millones de certificados al año. En los forestales, siembra de árboles, 110.000 hectáreas en 20 proyectos con un flujo de certificados de 1 millón al año. Y en energía, unos 10 proyectos de 1 millón, de 1.200 gigavatios al año, que podrían generar unos 400.000 certificados al año. Esta es una información, digamos, tentativa, no oficial, no consolidada, pero que nos da una idea de lo que puede ocurrir de aquí en adelante. Tendríamos ahí más o menos 12 millones de certificados en oferta. Y hemos visto que estamos en demanda entre 30 y 40 millones de toneladas. Otra vez, la franja de la oportunidad. ¿Cuáles son los actores del mercado? Entonces, el inversionista. El inversionista es el que pone la plata para hacer los proyectos. Todos los proyectos necesitan recursos y necesitan de un inversionista que esté impulsándolo.
Ese inversionista con el mercado va a generarle adicionalidad a la rentabilidad de sus inversiones. Los proyectos, todas las iniciativas como Bio 2.0, que van a tener mayor calidad a través de mejores instrumentos de medición, de verificación, de monitoreo. Los desarrolladores de proyectos, como la Fundación Cataruben, van a poder conseguir mayor conocimiento, tener mayor rigor en el desarrollo de los proyectos y mejorar la calidad de los proyectos. Regla fundamental de este mercado: calidad. La calidad repercute en la mejor calidad de vida de las comunidades y de la gente. Buenos proyectos son mejor calidad de vida, son desarrollo sostenible. Para los brokers, intermediarios en la compra y la venta, crecimiento del mercado, respaldo en los proyectos y competencia de calidad. La competencia no es de temer, la competencia es promotora de la calidad. La investigación, necesitamos de más metodologías en los diferentes sectores económicos para que haya más proyectos. Y los responsables del impuesto, aquellos que lo pagan, tener mayor oferta, las posibilidades de ampliación del impuesto al carbono. Por ejemplo, el carbón no está incluido en el impuesto y es un combustible fósil de alto impacto en emisiones. Y por lo demás, hacia adelante vienen nuevos instrumentos de mercado, que no voy a entrar en el detalle ahora, que tienen que ser armonizados con el impuesto que ha generado el mercado de carbono hasta el momento. Asocarbono. ¿Cuál es el rol de Asocarbono? Impulsar alta calidad en los proyectos. Uno, principalísima. Incidir de manera positiva en la política pública del mercado. Promover la ética en los proyectos y en los negocios de carbono. Construcción de conocimiento, desarrollo de la investigación, información del mercado fluida, oportuna y clara, y aporte de valor agregado a los miembros de la asociación. Asocarbono trabaja por el fortalecimiento del mercado para lograr un mercado sólido y sostenible. Asocarbono está llegando a los 50 asociados a un año de su creación. Asociados motivados, asociados interesados en el desarrollo del mercado, de generar calidad, mejores condiciones de vida para las comunidades y aporte al desarrollo sostenible del país. Muchas gracias.